El profesor Arthur Finch, un musicólogo excéntrico con una obsesión por lo desconocido, se topó con ella en un rastro polvoriento de Praga, una vieja partitura encuadernada en cuero curtido y sin título. El papel, amarillento y quebradizo, mostraba notas escritas a mano con una caligrafía inusual, casi orgánica, como si las líneas del pentagrama vibraran con una vida propia. No había nombre de compositor, ni fecha. Solo una pequeña inscripción al final, A.D. Auras. Ex animis. Hacia los aires sin alma. Arthur, un hombre de ciencia, desestimó la extrañeza como parte del misticismo bohemio. La llevó a su estudio, un santuario de libros y melodías olvidadas. Sentado frente a su viejo piano de cola, con las luces tenues, comenzó a descifrar las notas. Las primeras frases eran extrañas, disonantes, carentes de una estructura armónica reconocible. Pero a medida que sus dedos recorrían el teclado, una sensación de inquietud empezó a envolverlo. No era una melodía, sino un patrón de sonidos que, de alguna manera, se sentían incorrectos. Como si la música intentara resonar en una frecuencia que su cerebro no estaba diseñado para procesar. A la mitad de la pieza, Arthur sintió una punzada aguda en los oídos, no por el volumen, sino como una presión interna. La habitación, antes acogedora, comenzó a distorsionarse. Las sombras en las esquinas se alargaron de forma antinatural, las paredes parecían respirar y los objetos familiares, como los libros en su estantería, parecieron cobrar vida, sus lomos retorciéndose como serpientes. Levantó la vista y juró ver las caras de los autores, deformadas por el terror, mirándolo desde las cubiertas. A pesar del creciente pánico, no pudo detenerse. Sus dedos parecían moverse por sí solos, guiados por la partitura. La música se intensificó, volviéndose una cacofonía que perforaba su mente, un coro de voces inhumanas que se elevaban y caían con las notas. No eran voces audibles, sino resonancias en su cráneo, pensamientos intrusivos y aterradores que se arremolinaban. Eran promesas de conocimiento prohibido, de verdades que la realidad cotidiana velaba. Eran risas y lamentos provenientes de lugares que no existían. Cuando llegó a la última nota, un acorde final que se disolvió en un zumbido resonante, Arthur se desplomó sobre el teclado, sudando profusamente. La habitación volvió a la normalidad, las sombras retrocedieron, los libros se calmaron. Pero la sensación, el eco de lo que había visto y escuchado, permaneció grabado a fuego en su mente. Los días siguientes fueron un infierno. La partitura permanecía en su estudio, silenciosa, pero su influencia no se desvanecía. Arthur empezó a escuchar el zumbido constante, un eco de la música que vibraba en el fondo de su conciencia. Le costaba dormir. Cuando lo hacía, sus sueños eran paisajes imposibles, geométricas que se doblaban sobre sí mismas, colores que se burlaban de la lógica, y siempre, las voces inhumanas susurrándole los mismos secretos fragmentados. Empezó a ver patrones, en todo, en el grano de la madera, en las grietas del yeso, en las nubes. Eran símbolos. Símbolos que la partitura había revelado, que contenían una verdad atroz sobre la estructura de la realidad. Intentó compartir sus descubrimientos con colegas, pero sus explicaciones eran incoherentes, sus gestos frenéticos. Lo tildaron de loco. Una semana después de tocar la partitura, Arthur no podía ya distinguir entre la realidad y las visiones. Los muros de su estudio se habían vuelto translúcidos, mostrando siluetas de criaturas que se retorcían en el espacio entre dimensiones. El zumbido se había transformado en un rugido constante, y las voces en su cabeza, antes susurros, ahora gritaban. No tenía hambre, ni sed, solo el deseo de volver a tocar la partitura, de abrirse de nuevo a ese conocimiento. Sus vecinos, alarmados por el silencio de su apartamento, y luego por los extraños sonidos y la luz tenue que salía de sus ventanas, llamaron a la policía. La puerta de su estudio fue forzada. Encontraron a Arthur sentado frente a su piano, las manos crispadas sobre las teclas, sus ojos, antes inquisitivos, ahora vacíos y fijos en la nada. La partitura estaba sobre el atril, abierta en la última página. Y en su rostro, una sonrisa. Una sonrisa de pura revelación, pero también de locura absoluta. Nunca se supo qué sucedió con la partitura. Desapareció de la escena del estudio. Pero quienes vivieron cerca de Arthur en sus últimos días, o quienes investigaron su caso, a veces confiesan haber sentido una leve resonancia en sus propios tímpanos, un zumbido apenas perceptible que les provoca una curiosidad malsana por la música sin nombre.
La partitura del silencio roto sigue existiendo, esperando ser encontrada por otra alma curiosa, lista para disolver la realidad y revelar lo que se esconde más allá de nuestra comprensión. El terror no siempre grita, a veces, solo necesita una melodía para romper la mente.